En primer lugar, le va a encargar la reforma de las órdenes monásticas, previa licencia papal, por supuesto, porque los reyes católicos, esta parte del reinado se conoce un poco menos que otras, y lo primero que hacen, recién llegados al trono, es acometer la reforma de las órdenes, en un sentido riguroso, de vuelta al carisma de los fundadores. Algunas se habían apartado bastante, otras menos, pero en definitiva, en toda Europa había ese problema. En Alemania era notorio. Y precisamente esa decadencia, en el cumplimiento de la regla, va a ser utilizado por Lutero, porque él se encuentra en una iglesia debilitada moralmente. No siempre, ni en todas las órdenes, pero en amplios sectores sí. En España, cuando llegue Lutero con su herejía y todo lo que de ella viene, no va a encontrarse ese caldo de cultivo, porque la reforma católica, la verdadera reforma, porque la de Lutero no es ninguna reforma, es una ruptura que destruye a la Iglesia en buena medida, que aparta de la verdadera fe a millones de europeos que quedan privados de los sacramentos hasta hoy, lo cual es motivo de meditación siempre. Pero bueno es aprovechar la circunstancia para recalcar esto. Eso no es una reforma. No reformó la Iglesia. La rompió en dos y se llevó detrás a una serie de seguidores, estados enteros, con sus gobernantes que se apartan precisamente de los canales de la gracia que Cristo estableció para nuestra salvación. Eso no es reforma, insisto, es diferente. Pero la verdad es que el lenguaje lo han sabido manejar. La palabra reforma tiene connotaciones positivas, siendo así que realmente aquello es otra cosa. Reforma la que se hizo aquí. Reforma de la Iglesia estricta, con una vuelta precisamente a las fuentes más estrictas del cumplimiento de la regla. En este caso, Cisneros, por supuesto, era un personaje idóneo. Él había sido ordenado sacerdote en Roma, después de sus estudios, vuelto a España y después de un altercado grave con el arzobispo Carrillo, que le llevó a prisión incluso, recuperado por el cardenal Mendoza, con buen ojo, como sabemos, lo lleva a la diócesis de Sigüenza, donde le convierte en vicario general de la misma y capellán mayor. Y ahí está, durante varios años, ostentando un cargo muy importante, por supuesto, es el segundo de a bordo en la diócesis de Sigüenza, una de las principales de Castilla, y con una renta anual de 2.000 ducados, nada despreciable. Y de pronto tiene aquí una segunda vocación. Ya no es al sacerdocio. Él mismo, adelantándose a la reforma e incluso al proyecto de los Reyes Católicos, que por supuesto ni lo conoce, no ha tenido ocasión, estoy hablando de los años 70-80 ya del siglo XV, lo deja todo, deja el vicariato y se va con los franciscanos, se convierte en un fraile franciscano en La Salceda. Probablemente eligió a propósito el lugar porque allí en el siglo XIV, estamos en plena Alcarria, Tendilla, es donde se había producido una reforma de la orden franciscana que a partir de ahí se divide en dos. Los de la estricta observancia, que empieza en La Salceda, es la reforma de Villacreces, y los franciscanos conventuales, más relajados dentro de un orden que los de la estricta observancia, que son los de La Salceda, donde ingresa Cisneros, que aquí incluso cambia de nombre, pierde el suyo de bautismo, Gonzalo Jiménez de Cisneros se convierte en Fray Francisco Cisneros. Toma el nombre del santo fundador y vive ahí en La Salceda en una vida apartada, ascética, con una clara vocación mística. Le está preparando Dios para la gran reforma de las órdenes que vendrá después, órdenes en general, pero encontrando que aquello no es suficientemente estricto para él, abandona La Salceda y se traslada al Castañar, un convento cercano a Toledo, en pleno monte,
donde vive en una observancia más estricta aún en la Salceda. Tampoco esto le satisface y acaba abandonando el convento para vivir cerca de él, pero como ermitaño, en una cabaña de ramas y barro, alimentándose de hierbas y raíces cocidas y algún mendrugo que le hacían llegar de vez en cuando. Es decir, vive durante 3 años exactamente como un verdadero padre del desierto. Estoy refiriendo naturalmente a los de los primeros siglos del cristianismo, de los desiertos de Siria y de Egipto, en una pobreza absoluta, renunciando por completo a las seducciones del mundo y acercándose a Dios. Ahí ya se está preparando, él no lo sabe, pero se está preparando lo que será su lema episcopal, cuando llegue a ser obispo y cardenal también después. El servicio de Dios primeramente. Esto lo trae ya puesto del Castañar. La propia orden de los franciscanos le recupera, porque claro, la fama de santidad llega, se propaga dentro de la orden, a pesar del apartamiento que se ha impuesto él a sí mismo, le recupera y lo lleva de nuevo, tiene que obedecer, le lleva de nuevo a la Salceda. Recordemos que es la cuna de la estricta observancia. Ahí lo ponen al frente de la comunidad. Y ahí va a estar durante bastantes años, pero no se olvida de él nunca el cardenal Mendoza. Mendoza deja escrito, está en este libro que editó Luz de Trento y que nos enseñaban ahora, Cisneros, de Luis Santamarina, libro verdaderamente interesante, de él he tomado algunos datos. No se olvida de él el cardenal Mendoza, que deja escrito: nuestro capellán mayor de Sigüenza se ha metido en la orden de San Francisco. Espero en Dios que me suceda en la silla de Toledo. Él era en ese momento cardenal primado de España, cuando dice esto. Y claro que no se había olvidado de su vicario. Es más, le va a buscar a la Salceda. Le presiona de todas las maneras para que deje ese convento y se traslade a Valladolid momentáneamente, no se supone que fuera un traslado definitivo, para hablar con la reina, que quiere conocerle, para encargarle la dirección espiritual de su alma. Esto a Fray Francisco le espanta. Por supuesto, nada más alejado de la vocación que él llevaba y del camino que quería seguir llevando. Pero bueno, tiene que acatarlo y va a Valladolid, trata de esquivar a la reina, ella sabe hacerse la encontradiza y finalmente le convence de que necesita no solo su dirección espiritual, sino para que la ayude en otras empresas de orden espiritual igualmente que tiene pensado poner en práctica de inmediato. Estamos en el año glorioso de 1492, final de la Reconquista, descubrimiento de América y otros acontecimientos en los cuales yo incluiría también la entrada de Cisneros en el ámbito más estrictamente personal de los Reyes Católicos. A partir de ahí, por supuesto, el primer cometido va a ser, como ya he dicho, la reforma de las órdenes. La Iglesia española, a finales del siglo XV, principios del XVI, pero más adelantado el siglo XVI sobre todo, es, como dice también Orlandis, la que tiene un mayor nivel espiritual y científico de Europa, lo que explica el porqué de su peso en el Concilio de Trento. Aparte de la reforma eclesiástica, Cisneros acomete grandes empresas. Sobre la base del Estudio General de Alcalá, levanta la actual Universidad de Alcalá, que luego ya, por avatares de la historia, por cierto, hablando del liberalismo, después de las tormentas liberales del XIX, la de Alcalá acaba siendo trasladada a Madrid, donde lleva el nombre de Central, y de ahí sale la Complutense, precisamente por el nombre de Alcalá, el nombre romano de Alcalá. Funda una de las universidades más importantes de España. En muy poco tiempo se convierte en eso.
Y aparte, como gran obra que él fomentó, está la Biblia políglota complutense, que va a servir sobre todo para los estudiosos de la Sagrada Escritura. Por eso está en 3 lenguas. Bueno, está en 4, a veces son 4. Esto como labor intelectual y labor de fondo en lo espiritual. Pero si vamos a hablar de la cruz y también de la espada, vamos a derivar hacia otras 2 misiones que se le van a encomendar. Cisneros acabará siendo enseguida, a la muerte del cardenal Mendoza, como él deseaba, cardenal de Toledo, arzobispo de España, lo que le otorga un poder enorme, no solo por el rango de primado, sino porque la potencia económica de la diócesis toledana es de las mayores de España. Y el peso del obispo, del arzobispo, es de los mayores o el mayor de todo el conjunto de los reinos hispánicos. Pero es que además llega a ser enseguida también inquisidor mayor de Castilla. Y aquí tiene por delante un cometido importante, que es velar por la pureza de la fe. Es otra de las empresas principales para los reyes católicos desde su llegada al trono. Insisten, les cuesta un cierto esfuerzo que la Santa Sede les conceda el Tribunal del Santo Oficio, pero se lo acaba concediendo. Y realiza una labor de cohesión espiritual de los españoles verdaderamente impresionante, con toda la mala prensa que tiene, especialmente a partir del régimen liberal en adelante. Pero claro, entre la reforma de Cisneros, de los reyes católicos, de los inicios del reinado, y el establecimiento de este tribunal, España se va a ver libre por completo casi, salvo algún episodio anecdótico, de todos los males de la herejía luterana y lo que viene detrás de ella. Aquí no había terreno para eso. La verdad es que no había tanto, porque generalmente Castilla, insisto, era tierra de cristianos viejos que han repoblado, además, Andalucía. Pero de todas las maneras, había lugares también de larga tradición católica que quedan desbordados por la reforma. Así que le tenemos como inquisidor general, reformador de la Iglesia, padre de una universidad que tendrá un peso importantísimo también en la cuestión religiosa, en la formación de teólogos, evangelizador de América. Los reyes católicos consiguen, con ese derecho de presentación que han logrado también de la Santa Sede, hacer nombramientos muy acertados. En América especialmente, porque allí se requería alguien que tuviera una especial vocación misional y pedagógica. Así que esto, con el asesoramiento de Cisneros, va a permitir que en un tiempo vertiginoso, asombrosamente rápido, la Iglesia católica esté estructurada sólidamente en América, con las diócesis determinadas y un número de conversiones sinceras impresionante. También en esto colabora él. Pero aparte, Cisneros va a ser un hombre de gobierno. No olvidemos que en 2 momentos de su vida va a ser regente, primero de Castilla, a la muerte de Felipe I el Hermoso, y después ya de toda España, porque cuando muere Fernando el Católico, ante la imposibilidad de doña Juana, quien le sucede en la regencia, bueno, primero de Aragón, que gobernaba el rey directamente porque eran sus estados, pero en la regencia de Castilla le sucede Cisneros hasta la llegada de Carlos I de España. Y entre tanto, sobre todo durante la segunda regencia de Fernando el Católico, como digo, Cisneros es el que cubre ese periodo que va de la muerte de Felipe el Hermoso al regreso de Fernando, que se había ausentado en Italia y vuelve de allí ya investido como rey de Nápoles, es decir, con un poder que le da otra perspectiva a España, que no hace más que durante este reinado acumular coronas de primer orden, por cierto, para la defensa de la cristiandad. En ese